también en esta semana, hace como unos 70 años casi, fíjate que esta me toca personalmente, se inaugura el estadio de la Romareda donde juega el Real Zaragoza, que el pobre desgraciado que está en segunda división, que es para pegar una paliza a todos, uno detrás de otro, así collejas, cistas. Ay, y los maniscos saltarán a los blanquillos del león, azul y blanco es el color del campeón. Oye, y Laura, ¿cómo está el Zaragoza ahora? ¿En primera? ¿En segunda? Mira, es mejor de todo, que se ponen a cantar Zaragoza campeón y es para pegarles una paliza. Anda, que... Y además, fíjate, el Zaragoza fue bien copero de la Copa del Rey, sobre todo. Ah, no de las otras copas. La otra no, pero la del Rey, fíjate, oye, será porque es Real Zaragoza. O de ir de copas. Oye, os podemos prestar a Messi si queréis. Que sin más, qué majo. Oh, ay. Mira, menos mal que te veo por la pantalla, te tengo lejos, así no te pierdo un ojo. Oye, mira, ahora que estaba oyendo a los Beatles cantando Yellow. Sí, Yellow. El Yellow Submarine. El Yellow Submarine, pues te has quedado pillado, Jesús. ¿Dónde estás? Que no te veo. Se ha perdido la conexión. Ahora, que te habías perdido, Jesús. Bueno, se ha publicado que se ha perfeccionado tanto la holografía que ahora, por ejemplo, se puede reproducir en 3 dimensiones pues a Michael Jackson o a los Beatles y de alguna manera cuando celebres un acontecimiento, un evento, pues podrás invitar a tu casa que venga a actuar Michael Jackson o venga a actuar, pues por ejemplo, no sé, los Beatles. Quiero decir que es una gran noticia tener una fiesta, un festorro y tener a estos personajes que pagando. Oye, por cierto, pues ya que estás diciendo eso, acabo de recordar que ya es oficial, el próximo día 24 de octubre en la ciudad de Monterrey vamos a tener el tercer festival español, el tercer FEX, en el Cortijo de las Morerías. Impresionante, va a haber demostración de doma y monta, es un cortijo español espectacular. Oye, pues podía invitar a Camarón de la Isla. Y vamos a invitar al camarón, pero a comer camarones, vamos a invitar a comer unos camaroncitos. Pues, uy, si puedes invitar gente. Oye, Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Un holograma. Soy un holograma. Pues mira, siguiendo, fíjate, en la línea del fútbol, ya que estamos con el fútbol, me gusta el fútbol, los domingos en la mañana, pues fíjate que se funda el Real Betis Balompié, que se nos funda el club de fútbol, el Real Betis, este es el Sevilla. Fíjate que este es el himno oficial del himno del Betis. Pero tiene voz. Sí, canta. En un momento canta. Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Estamos apiñados como balas de cañón. Como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda con esta afición. De verdad, con todo el cariño del mundo y el respeto, porque sí, le tengo cariño a Sevilla y mucho, y tengo amigos del Sevilla y del Betis, pero es que es como contrataron a Bisbal para cantar. Pero fíjate, sabes que tienen como poco con la gracia que tienen los andaluces, la alegría de vivir, y esto es como un poco. Escucha este. We are the wall, we are the children. Este te gusta más, este Ine. Más ellos. Mucho más. Pero sí es cierto que suman 23.
Oye, Pues y está entonces dices que genial. son ¿cuántos años? 80 y tantos que... ¿El qué? Lo Desde de- 1907, Guau. o sea que casi 110 años. es eso. Jope. ¿Y qué más hay por ahí, Laura? Pues fíjate, ahí está, me encanta, de verdad, como dicen por ahí Mario, Vaquerizo, me encanta, porque resulta que se mete por primera vez la serie de Bonanza. Pero esa no era de Chiquito de la Calzada, el caballo que viene de Bonanza. Ay, efectivamente. Oscar Wilde, Ay. Ben Cartwright, Jorge Green, Michael Landon. Qué recuerdos de ¿cómo se llamaba el actor? El Michael Landon, que era guapísimo, jovencísimo. El de la Casa de la Pradera. El de la Casa de la Pradera, Casa efectivamente. de la Llorera. Y hacía Era un papelote enorme. Y luego sí. hizo también esto de Autopista hacia el cielo, Exacto, ¿no? sí. O algo así. Sí. Sí, joder, siempre salía en lugares, no hacía más que llorar todo el mundo. Venga a llorar. De verdad, este era para contratarlo para un velorio, porque tenía todo el mundo llorando siempre. Qué tiempos. Qué tiempos aquellos. Pues fíjate, y esta curiosidad también, resulta que no sé si se acordarán, sobre todo la gente que tiene los 40, 30 y algo, 40 y pucos. ¿Os acordáis por ahí del Príncipe de Bel-Air? Pues fíjate que se empieza a emitir la serie que el del Príncipe de Bel-Air, que aquello sí era, no sé, como divertido, ¿no? Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Que también os digo algo, de lo más divertido de aquella serie era el famoso baile del primo, que se me acaba de ir la onda a mí con el nombre, ¿cómo se llama? De Carlton. De Carlton. Hoy Scarlett Judy, ¿no? de Tom Jones. Sí. No tenía madre. Pues fíjate que hace poco estaba viendo la televisión, que a mí me gusta ver también de otros países, y resulta que le hacen una entrevista a Will Smith y de así de la nada se le ponen esta canción para que la empiece a rapear y tal, y le aparece de sorpresa Carlton y se ponen a bailar los dos el baile de cuando ellos hacen de The Voice, porque los invitan a un cumpleaños y resulta que se meten ahí a hacer The Voice y se ponen los dos a bailar de tan, 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 tan. Sí, he visto en vídeo ese programa, está muy chulo, sí. And this cool cat, I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. Pues fíjate, ya algo relacionado con México, fíjate que encontré dos cositas. Una, que se establece la Real Academia, es Academia Mexicana de la Lengua, Sí. que el otro día hace poco me enteré que además de eso, por ejemplo, comentaban que en México ya no tenían que estar revisando tanto la Real Academia de la Lengua, sino más bien la Academia de la Lengua Mexicana, porque pues bueno, hay palabras que se las utilizan diferente a nosotros, ¿no? Entonces por ahí me tocó en una conferencia que escuché el lunes y la verdad es que me pareció interesante. Digo, pues fíjate, pues la verdad es que tienen razón. No tanta Real Academia Española, que está más enfocada a la lengua castellana más que a la lengua latina, por ejemplo, en los Qué diferentes bueno. países. Y la otra, fíjate, en la línea de lo que decían antes, que Estados Unidos se mete con todo el mundo. Pues resulta que también esta semana va y se mete con México. Y empieza la batalla de Chapultepec. Digo, hijo mío, de verdad, es que esto se pega en el día. Es que parecen los romanos contra Asterix y Obelix. Están todo el día a la gresca. Pim, pam, pim, pam, pim. Es que siempre están en algo, de verdad. Yo creo que el día que no tengan guerras, se pelean consigo mismo. Pues qué Es bueno. una sociedad, es una cultura de guerra. Efectivamente. Así nacieron y así morirán. Así Sí, pero que, bueno, pero lo peor es cuando ellos no intervienen y las hacen intermediadas por terceros, ¿no? Por ejemplo, recientemente el doctor Kissinger, que fue secretario de Estado con el presidente Nixon, ha dicho que todo esto del califato islámico pues se ha financiado, se ha entrenado
y se les ha dado armas desde Estados Unidos para luchar contra el régimen sirio y también para controlar un poco Irak. Quiero decir que esto es peor, ¿no? Porque cuando uno hace una guerra y envía a sus soldados y da la cara, pues esto realmente yo creo que es más claro y que yo creo que es mejor, ¿no? Bueno, las guerras son malas. Bueno, si es que prácticamente siempre le ha pasado lo mismo. Bueno, no sé si a Estados Unidos, no sé si a imperios anteriores les haya sucedido igual, pero a Estados Unidos no es la primera vez que le ocurre eso, de que empieza a apoyar a algunos rebeldes en contra de cierto gobierno para desestabilizarlo y le termina explotando la bomba pues ahora sí, por así decirlo, en las narices, ¿no? No decir en otro sitio peor. Pues pero en la Guerra Fría esto fue una constante, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos no se enfrentaron directamente, sino que a través de, por ejemplo, la bronca que tuvieron en Cuba, pues no era tanto directamente, sino que era a través de Cuba. Bueno, pues aquí terminamos la sección de Nodo. ¿No hemos terminado todavía? No. ¿Qué te queda? No, porque también, hombre, me quedaba comentar algo. Adelante. Algo más. Dime. Más. Porque fíjate, vamos de tiempo un poco justos, ¿eh? Ya lo sé, pero fíjate que esta semana también, pues no se nos puede olvidar, especialmente hoy, la diada de Cataluña. Claro, pero esa vamos a hablar ahora. Bueno, pero tenía que decirlo, no voy a decir, sí. ahí va, que me la salto, que no Es que es a partir de hoy. Entiéndelo. No, hombre. La entrada para la diada de Cataluña la tiene que decir alguien de Aragón. Efectivamente, como debe ser. Mira, ahí va, que leí algo ahora que no lo voy a decir, pero en 1229 inicia la conquista de Mallorca Don Jaime I de Aragón, que lo sepas. Pero ese estaba creando los viajes del inserso. Efectivamente, es que ya había lío con los prusianos. Y cuando llegó a Mallorca, en lugar de llamarse Jaime, pasó a llamarse Jaume y se armó un despegue. Claro. Efectivamente, y bueno, sin contar que ya estaban preparando las bienvenidas en alemán. Como vas ahora a Mallorca y tienes los menús en alemán y dices, por favor, quiero esto. Decían, Jaume, intenta. Qué música. En catalán te los encuentras directamente en alemán, pues ya estaba preparando Diarios y eso. documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa. Pues esta fue la sección de Laura, el nodo no del mundo mundial, porque esa sección se hará un poquito más adelante. Sí. Pero sí era el nodo, ¿verdad? Que es Pues, una... no exactamente el nodo. Pero bueno. Pero ya lo sabréis en su momento. Claro. De momento vamos a dejarlo ahí. Más adelante. ¿Qué sabe nadie? Vamos a ir a un corte y continuamos ahora sí con la festividad del Día de Cataluña. Volvemos en menos de lo que canta un gallo. Kikiriki. Son las 9 de la noche. Contigo desde el corazón de la radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Catalunya triomfant, torna